La historia recuerda a Cleopatra. Pero la historia de Egipto está llena de mujeres poderosas. Mujeres como Berenice IV. Ella gobernó Egipto en una época de caos. Acompáñenme y descubramos juntos la historia de la faraona olvidada, Berenice IV. Berenice IV nació en la dinastía ptolemaica, gobernantes de Egipto, descendientes del general de Alejandro Magno, Ptolomeo I Sóter. Alejandría, la joya de Egipto, fue su lugar de nacimiento. Era la hija mayor de Ptolomeo XII Auletes y Cleopatra V Trifena. La infancia de Berenice probablemente estuvo llena de lujos y educación, pero la opulencia del palacio no podía ocultar las tormentas políticas que se avecinaban en el exterior. Egipto estaba en declive, su tesoro agotado por los excesos de Ptolomeo XII. Roma, una potencia en crecimiento, proyectaba una larga sombra sobre Egipto. Los primeros años de vida de Berenice moldearon su destino, exponiéndola a la fragilidad del poder. Estas primeras experiencias resultarían cruciales cuando fue empujada al escenario político. El reino ptolemaico se estaba desmoronando. Siglos de luchas internas lo habían debilitado. El otrora poderoso imperio era una sombra de su antigua gloria. Roma, con sus legiones y ambición, era la mayor amenaza. La República Romana veía a Egipto como una fuente de grano y riqueza. Los faraones, débiles e indecisos, se convirtieron en títeres de Roma. Pagaban tributos exorbitantes para mantenerse en el poder. Romanos ambiciosos como Pompeyo y César se inmiscuían en los asuntos egipcios. Los egipcios comunes estaban resentidos, anhelaban faraones fuertes. El ascenso al poder de Berenice estaría marcado por esta agitación. En el año 58 a.C., el reinado de Ptolomeo XII se derrumbó. Su propio pueblo lo expulsó de Alejandría. Huyó a Roma, dejando atrás un vacío de poder. Berenice, apenas una adulta, fue proclamada reina. Gobernó junto a su madre, Cleopatra V Trifena. Berenice mostró una fuerza y una decisión de las que carecía su padre. Reunió al pueblo egipcio, prometiendo devolver a Egipto su antigua gloria. Su padre, mientras tanto, estaba ocupado tramando su regreso, sobornando a romanos influyentes. Berenice se negó a entregar su trono, preparándose para la guerra. Estaba decidida a defender su corona y su país. El reinado de Berenice IV duró poco, solo 5 años. Pero en esos pocos años, dejó una huella imborrable en Egipto. Demostró ser una gobernante capaz, enfrentándose a los desafíos de frente. Su primer acto como reina fue asegurar su posición eligiendo un marido. Eligió a Seleuco VII Cibiosactes, pero el matrimonio duró poco. Seleuco estaba más interesado en los lujos que en gobernar, y Berenice lo mandó ejecutar. Entonces Berenice tomó las riendas del gobierno con firmeza en sus propias manos. Se centró en restaurar el orden, reformar el sistema fiscal y acabar con la corrupción. Sus esfuerzos le valieron el respeto de sus súbditos. Pero su reinado no estuvo exento de desafíos, con rebeldes y enemigos extranjeros amenazando sus fronteras. El reinado de Berenice estuvo marcado por los conflictos internos. Los partidarios de su padre nunca aceptaron su gobierno, viéndola como una usurpadora. Conspiraron contra ella, fomentando rebeliones. Berenice tuvo que usar la fuerza para mantener el orden. Una de las amenazas más graves provino de su hermanastra, Cleopatra Trifena. Se alió con poderosos nobles y levantó un ejército para desafiar a Berenice. La guerra civil debilitó aún más a Egipto, agotando sus recursos y dividiendo a su pueblo. Berenice tuvo que luchar en múltiples frentes para conservar su gobierno. Demostró ser una hábil estratega, utilizando la diplomacia y la fuerza militar. Pero las luchas internas pasaron factura, haciéndola vulnerable a las amenazas externas. Berenice comprendía la importancia de las alianzas. Utilizó el matrimonio como herramienta política, al igual que los faraones que la precedieron. Tras el desastroso matrimonio con Seleuco VII, eligió a otro marido, Arquelao. Era el sumo sacerdote de Comana en Capadocia y un rey cliente de Roma. El matrimonio con Arquelao fue una jugada arriesgada, ya que la acercaba a Roma. Enfadó a algunos de sus partidarios, que lo vieron como una traición a la independencia egipcia.
Pero Berenice creía que era un mal necesario, ya que necesitaba el apoyo de Roma para sobrevivir. La alianza con Arquelao proporcionó cierta estabilidad, disuadiendo a sus enemigos, pero era un arma de doble filo, ya que ataba su destino a los caprichos de Roma. El uso del matrimonio como herramienta política por parte de Berenice pone de manifiesto la precaria situación de las mujeres en el poder. Berenice IV a menudo se ve eclipsada por su hermanastra menor, Cleopatra VII. Cleopatra es conocida por su belleza, inteligencia y su historia de amor con Marco Antonio. Pero el reinado de Berenice no fue menos significativo. Ambas mujeres fueron producto de su tiempo, nacidas en una dinastía en declive. Tuvieron que luchar para sobrevivir, utilizando su inteligencia y encanto para navegar por la política ptolemaica. El reinado de Berenice, aunque más corto, estuvo marcado por una férrea determinación de preservar la independencia egipcia. Cleopatra, en cambio, es vista a menudo como un peón de Roma. Nuestra percepción de estas dos reinas está moldeada por la historia, escrita por los vencedores. A pesar de sus diferencias, Berenice y Cleopatra comparten algunas similitudes. Ambas fueron mujeres fuertes y ambiciosas que dejaron su huella en la historia de Egipto. En el año 48 a.C., Julio César llegó a Alejandría, persiguiendo a su rival, Pompeyo Magno. Pompeyo había huido a Egipto tras su derrota en la batalla de Farsalia. La llegada de César sumió a Egipto en el caos. Exigió el pago de las deudas contraídas por Ptolomeo XII e intervino en la lucha por el poder entre Ptolomeo XIII y Cleopatra VII. Berenice, intuyendo una oportunidad, se alió con Ptolomeo XIII. Veía a César como una amenaza para su gobierno y esperaba utilizar las fuerzas de Ptolomeo para expulsarlo de Egipto. La alianza resultó ser un error fatal. César con sus legiones era demasiado poderoso. Derrotó a las fuerzas de Ptolomeo e instaló a Cleopatra VII como única gobernante de Egipto. El destino de Berenice estaba sellado, y Egipto se convirtió en un estado cliente de Roma. Con la victoria de César, el reinado de Berenice llegó a un abrupto final. Cleopatra, deseosa de consolidar su poder, veía a Berenice como una amenaza. Berenice fue encarcelada, su vida pendiendo de un hilo. Se convirtió en un peón en las luchas de poder de Roma. En el año 47 a.C., Ptolomeo de Chipre exigió la liberación de Berenice. César, que no quería arriesgarse a otra guerra, accedió a liberar a Berenice. Pero Cleopatra tenía otros planes y ordenó en secreto su ejecución. Berenice fue asesinada, víctima de su propia ambición y de la despiadada política romana. Su muerte marcó el fin de una era, con la dinastía ptolemaica ahora firmemente bajo el control de Roma. Egipto, el granero del Mediterráneo, era ahora una provincia romana. El reinado de Berenice IV fue breve y tumultuoso, a menudo ignorado por la historia. Pero su historia es importante, ya que nos recuerda que incluso frente a obstáculos insuperables, hay quienes luchan por sus creencias. Berenice luchó por preservar la independencia de su reino, desafiando el poderío romano. Pagó el precio máximo por su desafío. A pesar de la falta de pruebas históricas, la historia de Berenice sigue fascinando. Su lucha por el poder, su desafío a Roma y su trágico final la convierten en una figura cautivadora. Merece ser recordada junto a las demás grandes reinas de Egipto. La historia de Berenice pone de relieve el importante papel que desempeñaron las mujeres en la dinastía ptolemaica. No eran simplemente esposas o madres, eran gobernantes, guerreras y diplomáticas. Puede que Berenice IV sea la reina olvidada de Egipto, pero su legado perdura como símbolo de resistencia, valentía y del espíritu imperecedero de Egipto. Y así llegamos al final de este interesante video. Recuerden, la historia siempre es subjetiva, porque su objetividad se diluye en el tiempo. Si les gustó el video, no olviden regalarnos su like, suscribirse al canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones, dejar sus comentarios aquí abajo y compartir el video con sus familiares y amigos. Hasta la próxima.